Hola, se Sí, está doctora, está compartiendo. compartiendo. Bien, gracias. Bien, vamos a iniciar la clase y vamos a ocuparnos de hablar del tejido conjuntival. ¿Qué es el tejido conjuntival? Es ese tejido extracelular que se encuentra alrededor de las células. Entonces, este comportamiento extracelular que sostiene a las células, nutre a las células, está formada por proteínas fibrosas, está formada por una sustancia gelatinosa, por mucopolisacáridos, glucoproteínas, etc. Entonces, como tejido conjuntival tenemos el hueso, por ejemplo, el cartílago, la grasa, sangre y el tejido linfático. Son diferentes tipos de tejido conjuntival o tejidos conectivos se llama, ¿sí? Vamos a tratar de ver este tejido conjuntival donde descansan las células, cuáles son sus funciones y cómo están estructurados. Tenemos que hablar de la matriz extracelular o la MEC. Esto que está acá se llama matriz extracelular. Se dice que esta matriz extracelular que rodea las células es una estructura tridimensional, ¿sí? Y está rodeando células, forma tejidos, está formando órganos en el cuerpo. Y esta matriz extracelular tiene proteínas, tiene glucoproteínas, proteoglicanos. Si ustedes ven, no hay lípidos, solo hay proteínas y azúcares combinadas con proteínas. Eso es un dato bien importante, ¿sí? ¿Cuál es la función de esta matriz extracelular? O también se llama MEG. Da soporte estructural a las células, a los tejidos y a los órganos. Ayuda a las células que se puedan unir y comunicarse entre sí. O sea que las células se comunican entre célula, las células se comunican con su tejido de sostén, que es la matriz extracelular. Participa también esta matriz extracelular en el desarrollo, la multiplicación y el movimiento celular. Las células no están estáticas, siempre tienen algo de movimiento en el tejido conjuntival. Ahora también es la que favorece para el intercambio de las células con la matriz extracelular, o sea, las partes internas de las células siempre se ponen en contacto con su porción extracelular. Entonces, hay una interacción de dentro de la célula con la matriz extracelular. Y por supuesto mantienen la polaridad de las células porque estas células no se encuentran volando, nadando libres de tejido conjuntival o en la matriz extracelular, se encuentran bien sujetas, se podría decir, con ciertas moléculas de unión que son proteínas altamente especializadas. Es por eso que en las células epiteliales, por ejemplo, tenemos un polo superior, tenemos un polo inferior, la cara apical, la cara basal, la cara lateral. Es gracias a la matriz extracelular y sus componentes que nos permiten dar esta polaridad, ¿sí? Ahora, acá decimos de que la matriz extracelular está formada, repito, por proteínas intersticiales que son de tipo fibrilar. Vamos a ver más rato las diapositivas que tenemos proteínas que forman fibrillas, como lazos, como filamentos gruesos, delgados, etc. Y también hay una sustancia que no es fibrilar, que es amorfa, y ese aspecto amorfo es gelatinoso mucoso. Ahora, estas proteínas, según la cantidad de estas proteínas que haya, por ejemplo, si hay mucha fibrila, entonces vamos a tener que hablar de un tejido conjuntival fibrilar. Si hay mucho material amorfo, muy gelatinoso, muy mucoso, entonces vamos a tener que hablar de tejido conjuntival mixomatoso. Entonces, dependiendo de cuál de estas sustancias que se encuentran en la matriz extracelular, vamos a poder clasificar al tejido conjuntival en mixomatoso, reticular, en laxo, etc.
Ahora, hay una interacción entre la célula y la matriz extracelular. ¿Ah? Es importantísima esta interacción que tiene la célula con su matriz extracelular y se interactúa con todos los componentes de la matriz extracelular a través de la membrana celular y hay muchos otros filamentos o muchas otras estructuras que están fuera de la célula que se relacionan con estructuras que van a ir a ponerse en contacto inclusive con el citoesqueleto. Entonces, de esa manera las células, la parte interna de las células, se interrelacionan con la matriz extracelular. Esto es importante para el desarrollo, para el crecimiento y para la división celular. ¿Por qué? Porque en la matriz extracelular se encuentran factores de crecimiento, se encuentran los nutrientes, etcétera. Eso es importantísimo para que las células puedan desarrollar, puedan dividirse, ¿no es cierto? Ahí está, esa matriz extracelular también actúa como un reservorio de los factores de crecimiento. Tenemos estos factores de crecimiento, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento hepatocitario, etcétera. Hay muchos factores de crecimiento que se encuentran almacenadas en esta matriz extracelular. ¿Sí? También existen algunos tipos de proteínas, una familia de proteínas que son proteínas que tienen la acción de adhesión, o sea, mantienen a las células adheridas a su tejido conjuntival, mantienen a las células adheridas entre célula y célula. Una de esas proteínas de adhesión es las integrinas, la fibronectina, etcétera, etcétera. Son proteínas. ¿Ah? Que sirven para poder mantener unidas a las células en sus lugares correspondientes. Estas proteínas siempre actúan a través de los receptores de superficie que tienen las células. También esta matriz extracelular mantiene la estructura tisular normal. Por ejemplo, tenemos una de esas estructuras de la matriz extracelular, es la membrana basal. La membrana basal y el tejido fibrilar. Son dos cosas muy diferentes. La membrana basal es tejido conjuntival extracelular y el estroma fibrilar de la matriz extracelular también es sustancias que son fuera de las células, extracelulares. Entonces, la membrana basal, el estroma fibrilar sirve para darle estructura a tisular normal a los tejidos. Establece un microambiente también muy importante de los tejidos para que puedan almacenar nutrientes, para que puedan servir la orientación de las células, para que puedan moverse ciertas sustancias. Las células, por ejemplo, no se encuentran estáticas, siempre tienen un cierto movimiento y algunas mucho más que otras. Entonces sirve para el movimiento de las células, también la matriz extracelular, porque tenemos elementos fibrilares que sirven como caminitos que tienen que utilizar las células para moverse y hay proteínas que son moléculas de adhesión también para que estas células evidentemente pueden tener cierta movilidad, pero siempre están bien sostenidas al tejido conjuntival o a su matriz extracelular. Acá les digo que hay dos formas de matriz extracelular básicas. Uno que es la membrana basal y otra es la matriz intersticial. La membrana basal es aquella membrana, aquel tejido conjuntival que separa el tejido epitelial de la MEC, de todos los componentes de la matriz extracelular. Entonces, la membrana basal, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque es una capa bien delgadita, ¿sí? Y se encuentra siempre alrededor de las células epiteliales, alrededor de las células endoteliales. No se olviden que las células endoteliales son células epiteliales altamente especializadas que se encuentran resistiendo a los vasos sanguíneos.
También esta membrana basal se encuentra alrededor del músculo liso, en los pulmones, abundante membrana basal, a nivel de las cavidades alveolares, en los riñones, en el sistema vascular, etcétera, etcétera. Ahí se encuentra la membrana basal. Repito, esta membrana basal es importantísima para que las células epiteliales descansen sobre la membrana basal. Las células epiteliales, si no están separadas del tejido conjuntival a través de la membrana basal, entonces no es viable la presencia de las células epiteliales. Es importantísimo que la membrana basal exista y esté sana esa membrana basal para que las células epiteliales, musculares, endoteliales puedan ser viables, puedan realizar sus funciones adecuadas. Ahora, ¿cómo está formada la membrana basal? La membrana basal está formada por colágeno. Hay muchos tipos de colágeno. Hasta ahora hemos visto el colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5, 6, 7, que están muy bien estudiadas. Ahora, la membrana basal forman el colágeno tipo 4 y tipo 6. Esas son las colágenas que forman la membrana basal. ¿Por qué? Porque este tipo de colágeno es laminada, ¿sí? Eh, Son láminas y la membrana basal es una línea recta, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que están ahí la colágena tipo 4. ¿Quiénes forman esta membrana basal? Esta membrana basal es formada por las células epiteliales y por las células mesenquimatosas que se encuentran muy cerquita a ellas, a las células epiteliales, a las células endoteliales. Entonces, vamos a ver de que la mayoría de estas proteínas son formadas por fibroblastos, por macrófagos, que son células del tejido conjuntival, pero también participan en la formación de esta colágeno tipo 4 las células epiteliales. Recordarán ustedes que los fibroblastos son las células capísimas para formar las fibras colágenas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Pero esta colágena tipo 4 es formada por las células mesenquimatosas, que uno de ellos es el fibroblasto, y también por las células epiteliales. Esas son las que forman la membrana basal. Conclusión, la membrana basal siempre separa el tejido epitelial del tejido conjuntival. Ahora, hay otro tipo de matriz extracelular que es la matriz intersticial. La matriz intersticial se encuentra en todo el tejido conjuntival, en los espacios de todas las células. Por ejemplo, si yo les muestro un tejido hepático, los hepatocitos están ahí, pero los hepatocitos están bien sostenidas, nutridas por su tejido conjuntival. Ese tejido es esa matriz intersticial. Es un tejido completamente formada por fibras, ¿no es cierto? No son láminas, son fibras que van por todos lados, en los espacios de las células. Este tipo de matriz intersticial, que son fibras desorganizadas, son sintetizadas por los fibroblastos. Los fibroblastos son células muy interesantes que hacen infinidad de funciones, y una de sus funciones es sintetizar estas fibras colágenas. Ahora, cuando nosotros estamos viendo la matriz intersticial, tenemos que ver que hay dos tipos de sustancias hasta ahora, ¿no es cierto? Una es de aspecto fibrilar, que son las proteínas fibrilares que forman la red para sostener a todos los componentes del tejido. ¿Cuáles son esas fibras, esas proteínas fibrilares que forman la red del tejido conjuntival? La fibronectina, la elastina y diferentes tipos de colágeno. Les decía hace rato, colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Dependiendo si es cartílago, si es hueso, si es tendones, todo eso, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver los diferentes tipos de colágenos que existen. Y por supuesto que también, si estamos hablando del tejido conjuntival, que es una red de proteínas fibrilares entrerejados, entonces, si solamente tuviéramos estas redes, como dice su nombre, red,
dejaríamos espacios vacíos, huecos. Y el tejido conjuntival, en cualquier órgano, no hay pues estos espacios vacíos. Entonces ahí viene el tejido amorfo, el tejido gelatinoso, que es otro componente importante del tejido extracelular, del tejido conjuntival, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, estas sustancias amorfas, gelatinosas, son glucoproteínas, mucopolisacáridos, ¿no es cierto?, que van rellenando estos espacios que no ha podido cubrir el componente fibrilar del tejido conjuntival. Y de esa manera vamos a tener un tejido completamente sin ningún huequito por ahí, ¿no es cierto?, porque estos mucopolisacáridos, como tienen la forma de moco, entonces van rellenando al tejido conjuntival. Y lo más importante que estas sustancias amorfas, gelatinosas, formadas por glucoproteína, mucopolisacáridos, lubrican los tejidos. El componente fibrilar le da la resistencia a no ser comprimido, a no ser elongado a los tejidos. Y el componente amorfo le da la característica de lubricación a los tejidos. Ahí están los componentes de la meja, haciendo ya una síntesis. Está formado por 3 grupos de proteínas diferentes. Proteínas estructurales, que son fibrosas, ahí está la colágena, elastina, que le dan la fuerza de tensión y la elasticidad. Hay muchos órganos que tienen mucha elasticidad. Por ejemplo, tenemos el cuerpo del útero, donde tiene mucha elasticidad, alberga cuando hay un embarazo, entonces se va jalando porque es muy elástico, y cuando termina el embarazo se va contrayendo. Típico característica de las fibras elásticas. Pero también hay geles hidratados con agua. Por ejemplo, estamos viendo que son geles, moco. El hialuronano, el proteoglucano, ¿no es cierto? Estos dan resistencia a la compresión y lubricación a los tejidos. Por ejemplo, los hialuronanos, los proteoglucanos van a estar en mayor cantidad en los espacios interarticulares, porque ahí necesitamos tejidos que estén muy bien lubricados, ¿no es cierto?, para poder sostener ese trauma del roce de un hueso con el otro hueso. Las glucoproteínas adhesivas. Estas glucoproteínas adhesivas conectan los diferentes elementos de la matriz entre sí, entre células. ¿Eso qué quiere decir? Que son glucoproteínas adhesivas que permiten adherir a las células, a su matriz extracelular, o entre célula y célula. Entonces, son como unos scratch, que se puede decir, de que actúan estas glucoproteínas adhesivas para que las células estén adheridas a su tejido conjuntival. Siempre las células tienen cierta capacidad de movimiento, pese a que hay moléculas de adhesión. Ahora hay diferentes tipos de colágeno. Aquí tenemos la colágena fibrilar, ¿no es cierto?, la colágena no fibrilar, y están ahí los hialuronados. Dentro de los colágenos fibrilares, existen más de 30 tipos de colágeno de tipo fibrilar. Entre ellas tenemos el colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5, tipo 4. Tipo 4 no. Tipo 4 es laminado. En cambio, el 2, el 3, el 1 y el 5 son fibrilares, que hacen como una especie de red. Estos se encuentran, dependiendo si es tipo 1, se encuentran en los huesos; si es tipo 2, se encuentran en los tendones, en los cartílagos, en los vasos sanguíneos, en la piel, etcétera, etcétera. Y también ayudan a la cicatrización de las heridas, este tipo de colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3. Más que todo, la colágena tipo 3 es la que va a ayudar a la cicatrización de las heridas cuando las heridas se están curando. Le dan la fuerza de tensión. Eso quiere decir que no son jalados ni son comprimidos los tejidos, gracias a estas fibras colágenas de tipo 1, de tipo 2, 3 y 5. Repito, la fibra colágena tipo 4 y la fibra colágena tipo 6 son laminadas y se encuentran formando las membranas basales.
Estas fibras colágenas, cuando recién se están formando las fibras colágenas, por ejemplo, en la cicatrización vamos a ver que cuando recién se forman las fibras colágenas, cuando recién se están sintetizando, no tienen una fuerza de tensión, una fuerza tensil al 100%. Tienen que formar enlaces cruzados con la maduración de estas fibras para adquirir esa fuerza tensil. ¿Sí? Enlaces cruzados laterales, ¿sí? Entre sus hélices, que son realizadas por unas sustancias que es la lisiloxidasa con la ayuda de la vitamina C. Entonces, estas sustancias van a permitir la formación de enlaces cruzados entre estas fibras colágenas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y de esa manera van a adquirir la fuerza tensil al 100%. Pero esta acción de la lisiloxidasa necesita la participación de la vitamina C. No sé si han escuchado ustedes a las mamás dicen, le damos vitamina C para que cicatrice bien y rápido. Es esta la vitamina C que ayuda a la acción de la lisiloxidasa para formar enlaces cruzados en las fibras colágenas. Entonces, de esa manera, ese tejido va a tener una fuerza tensil casi al 100%. Miren, cuando hay un déficit de la vitamina C, como ocurre en el ascorbuto, que es una enfermedad que se caracteriza por un sangrado fácil, ¿no es cierto?, que se presenta especialmente en los niños. ¿Eso por qué? ¿Por qué sangran fácilmente? Por la debilidad de la membrana basal, por falta de vitamina C. La membrana basal es la pared que se encuentra parte de la pared vascular. Entonces, cuando la membrana basal no es viable, entonces las células endoteliales se van desprendiendo y pueden romperse los vasos sanguíneos, y ahí vienen las hemorragias. En la cicatrización también vemos, si no hay vitamina C, la cicatrización va a ser defectuosa, va a ser mala. Pero también podemos tener defectos genéticos en la formación de la colágena, que nos van a llevar a diferentes tipos de enfermedades. Entonces, hay diferentes defectos genéticos de las colágenas, de los diferentes tipos de colágena, y nos vamos a encontrar como enfermedades, por ejemplo, la osteogenia imperfecta, el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no es cierto? Entonces, esas se caracterizan porque hay debilidad de la pared de los vasos sanguíneos, más que todo a nivel de la membrana basal. Eso con relación al colágeno, ¿no es cierto?, fibrilar. Vayamos al colágeno no fibrilar. Cuando estamos hablando del colágeno no fibrilar, estamos hablando de la membrana basal. Esto tengo que ser bien explícito. El colágeno fibrilar se encuentra en el intersticio de los tejidos, rodeando a las células. Por ejemplo, si yo tengo un hígado, tenemos los hepatocitos, ¿no es cierto? Hay los hepatocitos formando los cordones de Remax. Entre cordón de Remax y cordón de Remax hay tejido fibrilar. En cambio, el colágeno no fibrilar es la membrana basal. ¿Por qué? Porque estas no son fibras que van a ir como redes, sino que son fibras colágenas de aspecto plano, aplanado y largos. Esa es la característica de la colágena tipo 4, que tiene aspecto plano y la membrana basal es aplanada, ¿no es cierto? Le proporcionan fibrillas de anclaje a la membrana basal y están localizadas siempre por debajo del tejido epitelial. Claro, no puede existir tejido epitelial si no hay membrana basal. Es importantísima la integridad de la membrana basal para que existan y sean viables las células epiteliales, las células endoteliales. Entonces, esta membrana basal separa al tejido epitelial del tejido conjuntival fibroso, que hace rato les he dicho, de este tipo de tejido conjuntival fibroso. Bien, eso sería con relación al componente fibrilar, refiriéndonos a los diferentes tipos de colágeno del tejido conjuntival. Vamos a ir a otro tipo de fibras, las fibras elásticas, que se encuentran en mayor cantidad en aquellos órganos que tienen la capacidad de contraerse, relajarse, contraerse, ¿sí? Gracias a estas fibras de elastina, los tejidos tienen capacidad de contraerse, elongarse,
y se encuentran en gran cantidad, ahí les decía, en el útero, en la piel, los ligamentos, en la pared del sistema cardiovascular. No se olviden que en el sistema cardiovascular el corazón se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, y los vasos sanguíneos también. La pared de los vasos sanguíneos tiene abundantes fibras elásticas, la elastina. Entonces, para que se pueda, cuando recibe la sangre impulsada por la contracción del corazón, los vasos sanguíneos van a aumentar su diámetro, ¿no es cierto? Se dilatan. Y cuando deja de contraerse el corazón, se contraen los vasos sanguíneos. Así es como funciona. Entonces, esa función de elongarse, contraerse, es gracias a las fibras elásticas que tienen todos los tejidos, unos más que otros. Ahora, esta elastina, histológicamente está formada, tiene un núcleo central. Ese núcleo central presenta una proteína que se llama elastina. ¿Mm? Esta proteína, que es el núcleo central de las fibras elásticas, la elastina, tiene que estar rodeada de una malla compuesta por fibrilina. Pues la parte central es elastina, proteína, y va rodeada de una malla, ¿no es cierto?, que se llama fibrilina. Los defectos de la fibrilina están en relación con anomalías esqueléticas y debilidad de la pared aórtica. Ejemplo de esta debilidad de la pared aórtica es el síndrome de Marfan. Entonces, ¿por qué se presenta la debilidad de la pared aórtica en el síndrome de Marfan? Por los defectos, pueden ser estructurales o funcionales, de la fibrilina. A esta colágeno fibrilar, vamos a ver, existen 3 tipos de colágeno, 30 tipos de colágenos fibrilares. Entre ellos tenemos el tipo 4, ya hemos visto esto. Componentes de la MEC, ya dije, componentes de las proteínas estructurales fibrosas, ya matrices de formas básicas, ya. Matriz extracelular, soporte, matriz, la MEC, existen 2 tipos de fibras, basalina, ya. Colágeno fibrilar, que son 20, la elastina que ya, los hialuronanos o los proteoglucanos, que es el otro componente aparte de las fibrilares. Dentro de las fibrilares, repito, están las fibras colágenas y las fibras elásticas. Dentro de aquellas sustancias amorfas que no tienen forma, están los hialuronanos y los proteoglucanos, esos que tienen esa forma de moco. Eso se llama amorfa, es el tejido amorfo que sí existe. Entonces, a eso se llama las gelatinas, el aspecto de moco. Ustedes saben muy bien que cuando vemos la gelatina, lo ponemos en un vaso, tiene la forma de un vaso, ¿no es cierto? Y si ponemos en otro recipiente, va a dar la forma del recipiente. Entonces, estos hialuronanos y los proteoglucanos tienen esa consistencia. Son geles compresibles muy hidratados que le confieren resistencia ante la compresión. En el cartílago articular forma una capa de lubricación. Esto generalmente, estos componentes, los protoglucanos, los hialuronanos, se encuentran en mayor cantidad a nivel de los espacios articulares. ¿Por qué? Porque le dan mucha lubricación. Son sustancias que tienen una carga positiva y eso va a ir acumulando agua. Entonces, esa acumulación de agua va a hacer que se lubriquen estas superficies de las articulaciones óseas, ¿no es cierto?, y en los tejidos adyacentes. Están formados por glucosaminoglucanos, por sulfato de queratano y el sulfato de condroitina. Esos 3 elementos se encuentran en estas sustancias que parecen gelatinas, que parecen moco. Los hialuronanos atraen el agua formando una matriz viscosa como gelatina que le confiere compresibilidad a los tejidos. Estos elementos que son como moco, como gelatina, van a ser como un reservorio de los factores de crecimiento, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento hepatocitario.
¿Mm? Pero también pueden actuar como proteínas integrales de la membrana celular. Bueno, como son reservorios de los factores de crecimiento, entonces participan en la proliferación celular, participan en la migración celular y la adhesión de las células también, entre célula y entre célula y la matriz extracelular. Vamos a ver cuáles son las glucoproteínas adhesivas y los receptores de adhesión. Estas glucoproteínas adhesivas unen a las células con la matriz. Dice, pues, glucoproteínas adhesivas, dice. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mantener adheridas las células a su matriz extracelular, ¿no es cierto? A esas fibras como redes, a esas fibras como láminas, que es la membrana basal. Entonces, ¿cuáles son esas glucoproteínas adhesivas? Ahí tenemos la fibronectina. Es un componente principal de la matriz extracelular intersticial, la fibronectina. ¿Qué hace la fibronectina? Mantiene unida las células con el tejido conjuntival, su matriz extracelular. Luego también tenemos la laminina. La laminina, aparte de la colágena tipo 4, tipo 6, en la membrana basal existe la laminina. Es el elemento principal de las membranas basales. Entonces, si yo les preguntara, ¿cómo está formada la membrana basal? Por fibras colágenas tipo 4, tipo 6 y laminina. La laminina es una proteína que mantiene adherida a las células epiteliales con su membrana basal. Y también tenemos las integrinas, inmunoglobulinas, caderinas, selectinas, que son moléculas de adhesión celular. Por ejemplo, cuando estemos haciendo reacción inflamatoria, vamos a hablar mucho sobre las selectinas y las integrinas, que son moléculas de adhesión de los leucocitos a células endoteliales, y gracias a esa adhesión de las células endoteliales van a permitir o van a tener la capacidad de abandonar los vasos sanguíneos para llegar al tejido conjuntival y realizar la reacción inflamatoria. Entonces es importante que ustedes sepan que hay moléculas de adhesión que permite que las células estén adheridas a su tejido conjuntival. ¿Cuáles son? Integrinas, inmunoglobulinas, caderinas, selectinas, ¿no es cierto? Fibronectinas. Acá está, este es el componente de la matriz extracelular. Tenemos dos tipos de matriz extracelular. Uno que es la membrana basal, que es esta. Acá está la membrana basal, y ahí tienen a las células epiteliales, ¿no es cierto?, que tienen un polo basal y un polo apical, y las caras laterales. Y aquí están las moléculas de unión, que son las integrinas. Miren cómo las células epiteliales se están uniendo a la membrana basal a partir de las integrinas, moléculas de adhesión. Esta es la membrana basal, tejido conjuntival extravascular. Y esta es la matriz intersticial, que es todo esto. No se olviden que en el tejido intersticial, por el tejido intersticial están circulando los vasos sanguíneos. Pero no solamente tenemos en el tejido intersticial, miren, hay células, fibroblastos, fibrocitos, macrófagos tisulares, y hay todos estos componentes. Si ustedes ven, la membrana basal, que es tejido conjuntival 4, pero también puede ser colágeno tipo 6, la laminina, que está aquí, ¿no es cierto? Todo eso hace la membrana basal, y hay proteoglucanos como estos. Proteoglucanos, que son las integrinas que nos van a unir de la membrana, las células endoteliales con la membrana basal. Así está formando la membrana basal, que es tejido conjuntival extracelular. Y vamos a tener el tejido conjuntival donde descansan todas las células conjuntivales, fibroblastos, fibrocitos, macrófagos tisulares, etc. Entonces ahí tenemos, estos son los fibrocitos, son células completamente alargadas, con extremos que terminan en punta, ¿no es cierto? A eso se llaman fibrocitos, y estos fibrocitos están en este tejido intersticial fibrilar, en este tejido intersticial, que tenemos glucoproteínas adhesivas, que son estas. ¿Por qué son las glucoproteínas adhesivas? Porque van a mantener a las células en su sitio, ¿no es cierto?
Ahí tenemos las integrinas, miren cómo las integrinas, aquí está el fibroblasto, y esta integrina está bien unida al fibroblasto y a la glucoproteína activa para darle para sostenerla. ¿Mm? Entonces está bien adherida a los fibroblastos a su tejido conjuntival, que son las glucoproteínas. Si ustedes ven acá, hay diferentes tipos de glucoproteínas. Acá están los proteoglucanos, colágeno tipo 4, la laminina, todo eso. En cambio aquí hay otro tipo de glucoproteínas. Tenemos glucoproteínas adhesivas, tenemos los protoglucanos que también están aquí, ¿no es cierto? La colágena con enlaces transversales, ya esta colágena que tiene enlaces transversales, se hacen enlaces cruzados, entonces se va a formar en una colágena completamente madura, muy resistente a la compresión y a la elongación. Ahí está. La matriz intersticial tiene colágenos fibrilares, tiene elastina, hialuronados, protoglucanos. En cambio aquí tiene otra composición la membrana basal. Tiene colágeno tipo 4, tiene laminina y proteoglucanos, nada más. Bien, acá tenemos, por separado vamos a ver estos protoglucanos. Aquí está el sulfato de congruitina. Este es el sulfato de queratán. Este es la proteína conectora, ¿no es cierto?, del ácido hialurónico. ¿Para qué es esto? Vamos a ver aquí, miren, a este nivel se va acumulando gran cantidad de sodio. Tienen carga positiva, ¿no? Glúcidos sulfatados, dice, son estos los famosos glúcidos sulfatados. Y esos glúcidos sulfatados retienen sodio y, por supuesto, retienen agua. Eso le va, es un proteoglucano que está formado así. Y eso le va a dar, pues, al tejido más hidratación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos espacios están llenos de agua. Generalmente estas estructuras están bien desarrolladas en las articulaciones de los huesos, en la piel también. Y aquí tenemos los diferentes tipos de glucoproteínas. Este es el heparano, ¿no?, que está en la matriz extracelular. El sulfato de heparano, aquí está. ¿Para qué es esto? Para ver de que las fibras extracelulares, a través de proteínas transmembranas, se conectan directamente con el citoesqueleto de la célula, a través del sindicado. ¿Por qué es el citoesqueleto de la célula láctea? ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos una conexión directa de la parte extracelular con la porción interna de la célula, con el citoplasma, con el citoesqueleto. Ahora vamos a poder entender por qué los estímulos que se crean fuera de la célula son reconocidos por los receptores, y esos estímulos van a ser reconocidas por su receptor, ¿no es cierto? Estos estímulos actúan como ligandos, que son muy específicos para receptores específicos. Entonces, ahí tenemos por ejemplo, si hay aumento de los factores de crecimiento, ahí va a ser reconocida ese estímulo por el receptor, que es una proteína que se encuentra en la parte externa de la membrana celular. Siempre los receptores son proteínas altamente especializados. Aquí está el receptor del factor de crecimiento fibroblástico, dice. Este receptor, que se está poniendo en contacto con el sulfato de heparano, ¿no es cierto? Entonces, esto va a permitir de que los estímulos le activen a este receptor. Va a haber una serie de procesamientos bioquímicos, moleculares, para poder estimular a las partes internas de la célula, a los segundos mensajeros que se encuentran en el citoplasma celular, y esos segundos mensajeros van a llevar la información hasta el núcleo. En el núcleo van a hacer la lectura
del estímulo, eso se llama transcripción nuclear, y una vez que tenga la lectura del estímulo, va a mandar esa información al citoplasma, y en el citoplasma se produce una serie de reacciones metabólicas que van a responder a esos estímulos. Si, por ejemplo, si es el factor de crecimiento fibroblástico, ese fibroblasto dirá, bueno, aquí hay mayor cantidad de fibras de factor de crecimiento fibroblástico, mayor cantidad. Esa información le llega al núcleo y dice, bueno, hay mayor cantidad de factores de crecimiento fibroblástico, por lo tanto, hay que aumentar el metabolismo de estas células para que esa célula pueda dividirse en dos. Para dividirse en dos tienen que aumentar, tienen que duplicar todos sus componentes metabólicos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, más ATP, etcétera, etcétera, para que de esa manera se haga la división mitótica y haya dos células hijas con las mismas características. Ahí está, esto lo que les decía, son señales celulares mediadas por interacción de la matriz extracelular y los factores de crecimiento. Por eso es decir que la matriz extracelular es reservorio de los factores de crecimiento, no importa cuál sea el factor de crecimiento. Siempre los libros hablan del factor de crecimiento fibroblástico y del factor de crecimiento hepatocitario. Entonces, ahí tenemos todos los componentes estructurales de la matriz extracelular, y tenemos los componentes internos del citoplasma de la célula, donde están los el citoesqueleto. Entonces, hay una interacción siempre de las fibras extracelulares con el citoesqueleto de la célula, a través del decano más que todo. ¿Sí? Todas las señales le llegan a través atraviesan los receptores de superficie, siempre son proteínas, y esa información le llega hasta el núcleo, hace el análisis, en el núcleo se hace la transcripción genética, se pasa la información al citoplasma, y el citoplasma es el componente metabólico, que quiere decir que tiene que ser más proteínas, más lípidos, ¿no es cierto? Tiene que haber mayor cantidad de ATP para para el aumento de esta síntesis. Por eso dice que el componente metabólico, se duplican todos los componentes estructurales y funcionales de la célula para que esta célula se divida por mitosis en las mismas células hijas con las mismas características estructurales y funcionales de la madre. Bien, vamos a pasar a ver mantenimiento de la población celular. Cuando hablamos de mantenimiento de la población celular, tenemos que hablar de la proliferación y del ciclo celular. Porque en un tejido normal, las células, muchas envejecen, y esas células envejecidas tienen que ser eliminadas por apoptosis, que es una muerte celular programada genéticamente, fisiológica. Es una apoptosis fisiológica cuando en un tejido aparecen células envejecidas por haber hecho tanta función. Siempre las células nacen, crecen, realizan sus funciones, envejecen, mueren y se eliminan. Pero en un tejido no tiene que haber más células ni menos células. Eso se llama mantenimiento de la población celular normal en los tejidos. ¿Sí? Entonces aquí se dice que la proliferación celular es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de la homeostasia tisular en un estado de equilibrio. ¿Qué es la homeostasia de los tejidos? Si un tejido, por ejemplo, tiene que tener 100 células, eso se tiene que mantener, porque así funciona ese tejido. No puede disminuir ni puede aumentar la cantidad de esas células. Eso es mantenimiento de la población celular, eso es homeostasia de los tejidos. Homeostasia quiere decir tejidos en estado, en equilibrio entre sus necesidades y las células que tienen que satisfacer esas necesidades. Ahora, les decía que en los tejidos las células nacen, crecen, funcionan, se cansan, envejecen, y las células envejecidas son empujadas a la muerte celular programada, que es la apoptosis fisiológica. Y esa célula va a ser eliminada. Esa célula que ha sido eliminada tiene que ser reemplazada
por otra nueva célula. Para ese reemplazo de células existen en los tejidos unas células que se llaman células madre tisulares. Todas las células, todos los tejidos del organismo tienen sus células madre tisulares que mantienen esta homeostasia de los tejidos, el equilibrio de los tejidos, ¿sí? Entonces las células, cuando ven que constantemente estas células madre tisulares se van dividiendo para reemplazar a las células vencidas que han sido eliminadas por apoptosis. Por eso es que nunca falta ni hay sobrepoblación de células en un tejido normal. Para entender el reemplazo de las células muertas y dañadas tenemos que ver el ciclo celular. Ustedes saben muy bien que en el ciclo celular existen proteínas que van controlando el crecimiento y división celular. Todas las células normales se encuentran dentro del ciclo celular. ¿Y qué es el ciclo celular? En el ciclo celular existen muchas proteínas que controlan el crecimiento y la división celular. Por ejemplo, tenemos una división mitótica. De una división mitótica siempre tiene que haber dos células hijas con las mismas características estructurales y funcionales de la célula madre. Eso se controla en el ciclo celular a través de unas proteínas altamente especializadas. ¿Sí? El ciclo celular presenta fases regulares e impulsadas por activadoras como son las ciclinas. Esas son las proteínas que controlan. Pero estas ciclinas también tienen sus enzimas, porque ocurre de que las ciclinas en la fase G1, por ejemplo, la fase G1, las ciclinas han actuado y esas ciclinas terminan de actuar y tienen que ser reemplazadas por otras ciclinas. En la fase G2, por ejemplo, hay otro tipo de ciclinas que son otro tipo de proteínas, terminan de hacer su acción y tienen que ser reemplazadas por otras ciclinas. Entonces, ¿qué pasa con estas ciclinas que han terminado de realizar su acción en las diferentes fases? Hay enzimas. Las enzimas dependientes de las ciclinas, las cinasas dependientes de ciclinas, que tienen la capacidad de fosforilarlas, degradarlas a las ciclinas cuando han terminado su función. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a hablar de estas proteínas ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas. Si la concentración de ciclinas sube o baja, la actividad de las cinasas dependientes de ciclinas aumentan y disminuyen también. Las ciclinas o lo que son las cinasas dependientes de ciclinas actúan en los puntos de control del ciclo celular. Hay puntos de control en el ciclo celular. Por ejemplo, hay un punto de control. El primer punto de control del ciclo celular es para que no haya alteración en la formación de las proteínas. No pueden haber proteínas mal plegadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay proteínas mal plegadas, todas estas enzimas, todo eso controlan eso. Además, no pueden haber mayor cantidad de sustancias que se vayan formando porque eso es anormal. Todo está controlado, pero también hay control de la división celular. Y son diferentes proteínas que vamos a ver quiénes controlan el proceso de formación de los componentes estructurales y funcionales de la célula y quiénes son los que controlan la división celular en un ciclo celular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Este es mantenimiento de la población celular, proliferación y ciclo celular. Acá está, este es el ciclo celular. Todas las células del organismo entran al ciclo celular. Hay algún grupo de células que cuando han terminado de madurar escapan del ciclo celular. Aquellas células que nunca más se dividen cuando ya son maduras. Se llaman células permanentes. Gracias a comprender este ciclo celular, se ha podido clasificar a las células en tres grupos: células lábiles, células permanentes y las células estables. Son tres tipos de células. Por ejemplo, las células lábiles nunca abandonan el ciclo celular, siempre están dentro del ciclo celular.
¿Cuáles son esas células lábiles? Son aquellas células maduras con capacidad de dividirse, las células epiteliales. Esas son células maduras que constantemente se van dividiendo. Entonces, esas células, por ejemplo, nunca abandonan el ciclo celular. Aparecen, están en la etapa G1, que es de crecimiento, duplicación de todos sus contenidos. Entonces, para que pase a la etapa S, ¿no es cierto?, de síntesis, ¿qué va a hacer? Hay un punto de control. Quiere decir que todos los componentes que ha almacenado aquí tienen que estar bien perfectos. No pueden haber proteínas, aminoácidos imperfectos. Si es que hay eso, entonces las proteínas que actúan a este nivel, las ciclinas, van a darle un orden a esta célula y le va a decir, oh, rectificas esta alteración que tienes o entras a la apoptosis, porque ninguna célula puede pasar al ciclo inmediatamente superior con imperfecciones, no puede, porque si eso pasa, vamos a tener serios problemas y nos vamos a encontrar con células que son completamente anormales, como las células tumorales malignas. Entonces, de esa manera, podría ser que esta célula, en vez de producir 40 proteínas estructurales, haya producido 50. Entonces, ahí le dice, no, acá está de más. O eliminas el resto que está de más, o entras a apoptosis. Ese es el control de crecimiento celular. Entonces, cuando pasa eso, esa célula rectifica, entonces pasa al siguiente ciclo, hasta llegar al otro componente, que es el punto de control aquí. Aquí, en el punto de control, ¿qué es lo que controla? Que no haya ninguna imperfección en el ADN. No puede haber mutaciones en el ADN. Si hay mutaciones en el ADN, ¿qué es lo que va a hacer? Las ciclinas y las sinasas dependientes, las ciclinas que están a este nivel les va a decir, no, hay imperfecciones en el ADN, hay mutaciones en el ADN, por lo tanto, o rectificas esa imperfección o entras a apoptosis. Entonces, de esa manera, entra a apoptosis, rectifica. Si no rectifica y pasa este control, entonces estamos dentro de una célula que va a ser célula maligna. Por eso decimos que las células malignas escapan al control del crecimiento celular porque crecen desmesuradamente hasta adquirir tamaños monstruosos las células malignas. Y también escapan al control de la división celular. En vez de que terminen esas células dividiéndose en dos células hijas, como es la división mitótica normal, entonces esta célula se va a dividir en 4 células hijas. Eso quiere decir que ha escapado al control de la división celular. Para eso sirven estas proteínas que controlan en el ciclo celular. Ahí está. Aquí les decía, miren, estas son las ciclinas, hay ciclinas D. Las ciclinas D actúan en el primer paso, miren, entre la G1 y la S. Y las ciclinas A actúan entre la S y la G. Y la ciclina B generalmente es la que actúa al nivel de la división celular. Miren, G2, M, la ciclina B. Entonces son diferentes tipos de ciclina, por eso aparece en la ciclina D, completa su acción y desaparecen porque estas, le dice ya, has completado tu acción y desapareces. Y lo degrada y desaparece. Aparece otra, por eso se dice ciclina. Aparece otro tipo de ciclina igual. Esta la controla, son enzimas que degradan a las ciclinas que han terminado su función. Entonces, de manera van hasta terminar de dividirse en una, como estamos haciendo división mitótica, entonces una célula madre tiene que dividirse en 2 células hijas con las mismas características estructurales y funcionales. Bien, para eso sirve, aquí están las diferentes proteínas que van a controlar. Acá, por ejemplo, tenemos estas proteínas, la P57, P27, P21, que controlan la división celular. La ausencia de estas proteínas nos van a dar los tumores malignos. Aquellas células que en vez de dividirse en 2, se dividen en 3, en 4.
Para eso sirve recordar esto del ciclo celular. Bien, habiendo ya visto el ciclo celular, cómo se divide, en todo eso, tenemos que ver ahora cómo se mantiene la población celular normal. Todos los tejidos tienen células maduras que realizan una función determinada. Tomando en cuenta el ciclo celular, se ha podido clasificar a estos tejidos maduros según su capacidad de división en tres clases. Las células lábiles, que son aquellas células maduras que realizan una función determinada, pero que tienen la capacidad de dividirse. Ejemplo, células epiteliales. Son células maduras. ¿Cuándo hablo de célula madura? Cuando realizan una función determinada. A eso se dice célula madura. ¿Sí? Entonces, las células lábiles maduran, pero tienen capacidad de dividirse. Siempre. Hay otro grupo que es las células permanentes. Estas células son células maduras, hepatocitos, por ejemplo. Hepatocitos. Los hepatocitos son células maduras. Terminan de dividirse en dos células hijas y cuando se han dividido estas células estables, estoy hablando, estas células estables abandonan el ciclo celular y van en reposo a la G0. Ahí se pone. Pero cuando hay aumento de los factores de crecimiento hepatocitarios, estos hepatocitos que estaban en etapa de reposo se estimulan y vuelven otra vez al ciclo celular y terminan dividiéndose en dos hepatocitos. Pero eso es cuando abandonan el ciclo celular, se dice células estables. Y las células permanentes son aquel grupo de células que nunca más se dividen. O sea, ejemplo, vamos a ver las neuronas, por ejemplo, son células maduras. Han abandonado el ciclo celular, y nunca más retornan. Así haya factores de crecimiento que le estimulan, entonces no entra otra vez al ciclo celular y no se divide más. Se llaman células permanentes. Dentro de esas células permanentes está la neurona, músculo estriado, músculo cardíaco. No se dividen nunca más. Pero estos tejidos así maduros, todos los tejidos maduros, hábiles, estables, permanentes, siempre tienen las células madre tisulares. ¿Qué son las células madre tisulares? Son las células más inmaduras que se encuentran en el tejido, que no realizan ninguna función. Cuando hablo de madurez celular, cuando esa célula realiza una función determinada. Eso se llama madurez celular. Estas células madre tisulares, todos los tejidos tienen, no tienen ninguna función. Su única función es dividirse. Esta es la que mantiene la población celular normal de los tejidos. Por ejemplo, esta célula madre tisular, que constantemente se divide, nunca deja de dividirse, porque tiene mucha telomerasa en los extremos de los telómeros, porque en cada división celular hay lesión de los telómeros que se van acortando los telómeros. Llega un momento en las células maduras, llega un momento que esos bracitos son muy cortitos y esa célula nunca más se divide. Pero estoy hablando de las células maduras. Nunca más se dividen y decimos célula quiescente. Una célula muy vieja que ya no se divide, se dice célula quiescente. Estas células nunca entran en quiescencia. ¿Por qué? Porque tienen abundante telomerasa. Entonces se divide y constantemente está rectificando, no permite que sus brazos de telómero se acorten. Esa es una de las características de las células madre tisulares. Estas células madre tisulares les dice que mantienen la homeostasia de los tejidos. Miren, se divide y hace una división mitótica asimétrica. ¿Por qué se dice división mitótica asimétrica? De una célula madre termina el ciclo celular, una célula se queda, ¿ven? Una célula se queda como célula madre tisular y la otra va a ir a madurar.
a ser parte de los tejidos. Esta es la población celular. De aquí van a proliferar y van a ir a formar los tejidos. O de ahí otros van a ir a diferenciarse. Quiere decir diferenciación es adquirir una función. Por ejemplo, se pueden diferenciar en hepatocitos. Es que se está realizando una función determinada. O puede ser de que la población celular basal, de esta población celular basal, van a ver otro tipo de células que van a madurar para poder reemplazar aquellas células que han entrado a apoptosis por envejecimiento, por lesiones, todo eso. Entonces las células del tejido van a entrar en apoptosis y van a ser eliminados. Y a este nivel, esta población celular basal va a ser la que reemplace a esas células. Por eso es que no hay nunca ganancia ni pérdida de población celular en los tejidos. Eso se llama homeostasia tisular. ¿Cómo maduran las células? ¿Cómo maduran las células? Vamos a ver que acá tenemos la célula madre totipotencial que resulta de la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces se juntan, ha habido la fecundación, ahí se proliferan las células, ¿no? Una célula va a proliferar y se va a formar el blastocisto. Estas células son completamente inmaduras. Repito, cuando hablo de inmadurez, cuando las células no realizan ninguna función. Estas células, si son el óvulo y espermatozoide que se han juntado, entonces tenemos genes de la capa ectodérmica, de la capa endodérmica, de la capa mesodérmica, que son los responsables, estos tres grupos, de dar origen a todos los tejidos del organismo, ¿no es cierto? De esas tres capas germinativas se forman los tejidos, la endodérmica, la mesodérmica, la ectodérmica. Entonces, estas células, sus genes, tienen genes de la capa ectodérmica, endodérmica, mesodérmica, de la madre y del padre. Así están, sin haberse estimulado ninguno de sus genes. Por eso se dice, pero están esos genes ahí, mezclados, se podría decir. ¿Sí? Entonces, van madurando y ya está empezando a diferenciarse estas células. ¿Qué quiere decir? Que se están clasificando. Por acá los genes de la capa ectodérmica, por acá los genes de la capa mesodérmica, ¿sí? Entonces estamos dentro de las células pluripotenciales. Estas son las células pluripotenciales donde tampoco no hay una clara diferenciación entre los genes ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos. No hay esa diferenciación todavía. Por eso es que estas células pluripotenciales se utilizan en los cultivos. Entonces se cultivan estas células pluripotenciales, son células madres las más indiferenciadas, y aquí se hace una serie de qué sé yo, técnicas, ¿no es cierto?, para poder inducir estas células. Entonces las vamos a hacer madurar para que sean células de los islotes de páncreas, o sea, les vamos a inducir a que los genes de la capa ectodérmica, los genes de la capa endodérmica se vayan diferenciando. Y de esa manera vamos a tener toda la población celular del cuerpo humano. Miren, aquí han creado células del islote del páncreas, aquí han creado células hematopoyéticas, miocardiocitos, aquí neuronas, aquí hepatocitos, etcétera, etcétera. Estas células madre embrionarias se llaman, las más indiferenciadas, donde los tres grupos de genes no están muy bien diferenciados, pero en el cultivo se logra hacer madurar, se logra diferenciar para tener todos los tejidos del organismo. Pero eso en cultivo, en laboratorio. Estas células se van dividiendo, siempre las células inmaduras hacen división asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que se divide en dos células hijas, una madura y otra se queda, como célula madre pluripotencial. Cuando hablamos de madurez,
que los genes de la capa ectodérmica, la capa endodérmica, mesodérmica se están diferenciando. Entonces estamos frente a las células multipotenciales. Y aquí tenemos ya claramente diferenciada las células de la capa ectodérmica, de la capa endodérmica, de la capa mesodérmica. Estas son las células ya diferenciadas. Estas son las células que van a ir a formar lo que se dice las células madre titulares ya en los tejidos. En los tejidos ya están estos, porque sus genes de la capa ectodérmica ya han sido diferenciadas. ¿Qué pasa con estas células? ¿Qué ha pasado con, si esta es una célula con los genes de la capa ectodérmica diferenciada, madura, qué ha pasado con los genes de la capa endodérmica, de la capa mesodérmica? Siguen ahí dentro, pero están dormidos, se podría decir, no se ha diferenciado, pero están ahí. Todas estas tienen las mismas características. Así es como va madurando. Estas son las células de las células madre tisulares, las que van a ir a mantener la población celular normal. Y por último, ¿qué son las células Ips? Las células Ips es bien diferente. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la maduración de una célula muy indiferenciada, hasta encontrar a las células con genes de la capa ectodérmica, genes de la capa endodérmica, mesodérmica, desde las más indiferenciadas. En cambio, acá, que es laboratorialmente, miren, estamos partiendo de una célula madura, de un tejido maduro, que es un fibroblasto, un fibrocito. Miren, acá está. Entonces, estas células maduras se recogen y se cultivan. Y se hace una serie de manipulaciones genéticas. ¿Sí? Se están haciendo una serie de manipulaciones genéticas. Estas células que ya son maduras, porque es fibroblasto, con estas manipulaciones genéticas se vuelven células embrionarias. Se vuelven células embrionarias, indiferenciadas, en laboratorio. Y de esas células indiferenciadas vamos a inducirlas para que sean neuronas, para que sean leucocitos, para que sean glóbulos rojos, para que sean células epiteliales. O sea, al revés de lo que ocurre normalmente en los tejidos. Este es un proceso de laboratorio, esta manipulación genética a partir de las células completamente maduras. Ahí es la oveja Dolly, creo que es, ¿no? La que han sido las primeras en crear un ser vivo. La oveja Dolly es, pues, ¿no? Que han creado en laboratorio un ser vivo. Después había una novela, El clon, que también explicaba esto. Se pueden crear seres vivos con esta manipulación. Pero como la humanidad no somos muy éticos, entonces esto nos puede llevar a serios problemas de la humanidad, ¿no es cierto? Hay que manejarnos con mucha ética, pero nos falta mucha ética en todo sentido. ¿Qué más tenemos? Bien, muchachos, esa es la clase de hoy día. Hemos terminado con el primer capítulo. Desde el lunes entramos ya a lo que es células anormales. Gracias.